Radio Católica Mundial presenta Levántate y Sonríe con Carlos Giovane en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Cuando a tu alrededor se oscurezca tu cielo y el color de tus días se pinte de gris, nunca bajes tus brazos, remonta tu vuelo. El poder de la fe te impulsará a ser feliz. Levántate, levántate, levántate y sonríe. Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Giovane desde Buenos Aires, Argentina, encontrándonos nuevamente en este espacio, en este rinconcito que se llama Levántate y Sonríe, este encuentro virtual. Desde aquí, desde Buenos Aires, desde Argentina, te abrazo hacia donde tú estés, en cualquier rincón de nuestra América Latina, en Estados Unidos o en algún otro rincón del mundo. Allí donde estés, te mando un gran abrazo, espero que estés pasando un gran día, mirando el cielo al menos en un ratito, pudiendo rescatar esos momentos de paz cuando nos encontramos con el Señor, pudiendo reconocer esa mano invisible que está por sobre todos nosotros y sobre el mundo. Hoy tenemos un programa espectacular, así que voy a tratar de hablar lo menos posible al principio. Tenemos un invitadazo que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Se trata de Mauricio Artieda, que es director de Catholic Link, del portal Catholic Link, pero además es un evangelizador en las redes y vamos a aprender mucho de él, estoy seguro. Pero antes de ir a la entrevista, quiero cumplir con un pedido que nos hizo Marisa Alvarado, que es de la hermosísima Mar del Plata, aquí en Argentina. Ella nos pidió el Padre Nuestro de la Alegría. Así que vamos a escuchar el Padre Nuestro de la Alegría y al regresar ya vamos a estar en contacto con nuestro querido amigo Mauricio Artieda. Pero para Marisa, allí va el Padre Nuestro de la Alegría. Padre nuestro, que estás en la alegría, que sea cada día santificado tu gozo, que venga Señor, tu risa a nuestras caras y el cielo y tierra se haga tu buen humor. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana, perdónanos porque nos cuesta contagiarla, como nosotros perdonamos caras largas, y no nos dejes creer que esta vida es amarga, y líbranos del mal. Humor. Padre nuestro, que estás en la alegría, que sea cada día santificado tu gozo,
vida es amarga y líbranos del mal. Humor. Hey. Y danos hoy nuestra sonrisa cotidiana. Perdónanos porque nos cuesta contagiarla, como nosotros perdonamos caras largas. Y no nos dejes creer que esta vida es amarga y líbranos del mal. Humor, líbranos del mal humor, líbranos del mal humor, líbranos del mal humor. Líbranos del mal humor. Hey. Muy bien, y escuchábamos el Padre Nuestro de la Alegría, allí va para Marisa Alvarado, que también después te mandamos el MP3. Y ya estamos en comunicación con Mauricio Artieda, nuestro invitado de hoy. Antes quiero darte los números telefónicos por si alguien quiere hacer una consulta telefónica dentro del territorio de los Estados Unidos. Te podés comunicar con nosotros al 1866-398-6377. 1866-398-6377. Y llamadas internacionales fuera de los Estados Unidos puede ser al 1205-271-2976. 1205-271-2976 o al mail del programa levantateyrrie@gmail.com. levantateyrrie@gmail.com. Y ahora sí, ya estamos en comunicación con Mauricio Artieda. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias por tenerte hoy con nosotros. Hola, Carlos. Como siempre, un gusto muy grande estar contigo. Qué bueno, qué bueno. Para nosotros también teníamos muchas ganas de entrevistarte. Cuando te presentaba decía que sos el director de Catholic Link, pero sos mucho más que eso, ¿no? Así que queremos que sí, porque es solamente una partecita Catholic Link, una parte muy importante, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ya consultan habitualmente tu portal, pero queremos conocerlo más. Más o menos, ¿hace cuánto nació Catholic Link? Catholic Link nace hace 10 años, más o menos. 10, 11 años. 10 años en realidad. Mira. ¿Y por qué nació? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo darte el clic para generarlo? A ver, hace 10 años yo era profesor de religión católica en Roma, en un colegio mitad público, mitad privado de Roma. Y yo acababa prácticamente de llegar a Italia, entonces era como un profesor de un peruano que le estaba enseñando a chicos de 17 a 19 años religión en italiano, así es que medio balbuceante y todo, me lancé a enseñarles y bueno, llevaba mucho material audiovisual, no solamente por mis limitaciones de pararme una hora a explicar un tema en italiano, claro, sino también porque los chicos eran en su mayoría personas que no creían y además, por otro lado, la religión en Italia no tiene una nota numérica. Entonces no hace promedio, no te pueden jalar si te va mal en religión. Claro. Entonces eso se traduce en que la hora de religión es el recreo o es el momento donde haces las tareas del próximo curso, ¿no? Entonces era un súper desafío
enfrentarme a esto, ¿no? Con las limitaciones del lenguaje, con las limitaciones de la falta de fe y además del contexto. Entonces yo me acuerdo que me di cuenta que o mis clases eran geniales o simplemente no eran clases de religión. Entonces preparaba muchísimo mis clases. Entonces eran el viernes, me acuerdo, y desde el lunes hasta el jueves yo realmente le dedicaba más de 15 horas a preparar una hora de religión. Entonces me acuerdo que preparaba 60 diapositivas si es que tenía 60 minutos de clase. Entonces los chicos quisieran o no, o sea, si querían hacer otra cosa realmente no podían, porque apagaba las luces y todo era un bombardeo audiovisual, además con imágenes entretenidas, con videos, con publicidades de las cosas que ellos veían, extractos de películas. Entonces, al final, simplemente los chicos que querían avanzar la tarea de matemáticas no podían y hacían religión. Y yo me di cuenta que mis clases eran como tan entretenidas, y además porque los chicos me lo decían, como que les gustaba todo el tema audiovisual y cómo preparaba la clase, que yo dije, bueno, este material pues lo tengo que poner en algún lugar, ¿no? Entonces dije, lo voy a poner en una página web para que otros profesores, otros catequistas, otros apóstoles puedan tener acceso a este material. Y la verdad es que eso es lo que hacía. Entonces, esa es la manera como Catholic Link se genera y rápidamente yo creo que porque la mirada era bien fresca, como mis alumnos eran no creyentes, yo no les podía llevar un video del sacerdote hablando o material que pareciera una homilía, ¿no? Entonces tenía que buscar material muy fresco, muy moderno, y eso le gustó mucho a otros catequistas y por eso empezaron a seguir Catholic Link, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia, Carlos. Qué buena historia, ¿eh? Y prestaba mucha atención cuando vos decías de que, claro, la mayoría de los chicos no creían. Y por algún lado leí que vos tampoco creías en algún momento de tu vida, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, es cierto. Mis papás son divorciados vueltos a casar. Entonces, mi papá tuvo un compromiso, bueno, su primer matrimonio, tuvo 3 hijos. Mi mamá tuvo su primer matrimonio y tuvo 3 hijos. Y después se divorcian y se casan y nazco yo. ¿De acuerdo? Hay una serie que se llama Paso a Paso, que es prácticamente la historia de mi familia. Entonces mis papás no podían recibir la Eucaristía y siempre eran católicos y vivieron con mucho dolor, con mucha frustración el que no pudieran recibir la Eucaristía, y además que la pastoral para divorciados hace 20 años la verdad es que era inexistente prácticamente, eran excluidos de la iglesia. Entonces sí crecí no con falta de fe, pero con muchas críticas a la iglesia, ¿no? Mi papá decidió no ir, a mí ya nunca más iba a misa, mi mamá iba de vez en cuando, y yo finalmente a los 16, 17, que ya es una edad donde uno empieza a tomar sus propias decisiones, dejé de creer, me empecé a considerar ateo, y también un poquito por pose, porque el ateo era como el tipo más que iba en contra de todo, y siempre como que había una acogida en el colegio por este tipo de personajes. Entonces me gustaba también lo que socialmente me daba el considerarme eso, ¿no? Pero mi corazón creo que nunca abracé un ateísmo muy, muy fuerte, ¿no? De hecho, me convierto rápidamente después. Claro. ¿Y qué fue lo que hizo ese clic para que vuelvas al Señor? A ver, fue todo un proceso. No puedo decir que fue un momento, pero me acuerdo que fue un contexto en el cual yo me acuerdo que era como que dirigía un pequeño periódico en la universidad, que era un periódico que medio de hacer sátira y burla de todo, ¿no? De los partidos políticos de la universidad, de la iglesia. Entonces hablábamos con frecuencia un poco críticamente de la iglesia. Y ahí me encontré con unos consagrados, que de hecho también trabajaban en mi colegio y nos hicimos muy amigos. Yo frecuentaba la casa de estos consagrados
me refiero a religiosos, pero eran laicos consagrados, algo así como numerarios del Opus Dei, pero es una congregación peruana, ¿no? Y ahí tuve muchas conversaciones donde más o menos me dijeron, oye, Mauricio, tú escribes contra la iglesia, dices esto, dices lo otro, pero nunca has leído un libro sobre la iglesia, nunca te has informado un poquito más, todo lo que sabes te lo he enseñado, lo sabes del colegio, entonces te desafiamos, digamos, a que nos hagas una crítica más seria, pero léete un libro, y me acuerdo que me dieron el libro Informe sobre la fe de Ratzinger. Y la verdad es que ese libro me impactó mucho, me gustó mucho. No es que tuve fe, o sea, no es que me convertí por ese libro, pero dije, oye, mira, que la iglesia no es una institución tan tonta como parece, ¿ah? O sea, la iglesia tiene como 2000 años de historia, se han caído todos los imperios que te puedes imaginar, y la iglesia ahí, humilde, sigue viva. Acá parece que hay algo misterioso, que hay algo que me empezó a llamar la atención, y empecé a mirar a la iglesia como institución, nada de fea, pero como institución la empecé a ver con ojos más de respeto, más de misterio, y poco a poco me fui enamorando de la iglesia institucional, hasta que evidentemente en un momento la iglesia te dice, bueno, mi centro es Cristo, ¿no? Así es que tienes que conocer a Cristo para entenderme al 100%. Y ahí es cuando yo me enamoro del hecho de ser cristiano y pertenecer a la iglesia. Pero es raro, ¿no? Porque normalmente te encuentras con Cristo y después Cristo te propone la iglesia. O sea, en mi caso me enamoro de la institución y después llego a Cristo, que, bueno, cada uno tiene sus propios caminos, ¿no? Claro, pero qué lindo testimonio, y es muy particular, ¿no? El camino que recorriste, porque evidentemente siempre fuiste un apasionado por la comunicación, ¿verdad? Y el Señor te echó el ojo y dijo, lo quiero para mí. Sí, totalmente. Ojo que en esa época estaba estudiando Derecho, entonces yo originalmente quería ser abogado, que la verdad es que el derecho está muy relacionado con la comunicación y con la justicia y con muchos valores, ¿no? Pero bueno, yo a través de mi conversión empecé a ayudar a algunos amigos, empecé a vivir una vida más cristiana, y ahí en ese camino me di cuenta que de repente pues eso era lo que quería hacer para toda la vida, ¿no? Y de hecho me consagré en esa institución, en esa congregación de la cual les hablé, y fui laico consagrado durante 12 años de mi vida, hasta los 32, más o menos, desde los 20 hasta los 32. Entonces fue para mí bastante, me tomé muy en serio mi fe, digamos, y me la sigo tomando en serio. Qué bárbaro, qué bueno. Y ya ahí fue cuando empezó Catholic Link. Y dime algo, ¿te diste rápidamente cuenta de que estabas impactando con Catholic Link, con el material que utilizabas, con la manera? Porque además Catholic Link tiene una estética muy particular, muy moderna, muy atractiva, muy amigable. ¿Todo eso pasó enseguida? ¿Se fue desarrollando? ¿Cómo fue? Creo que no fue enseguida. Uno, porque siempre creo que hay que perseverar. A veces algo que yo noto en algunos evangelizadores digitales es que se desaniman muy rápido porque no tienen likes o no tienen visitas. Catholic Link, yo me acuerdo que yo hacía una publicación y tenía que trabajar y esforzarme para que alguien vaya a verla, ¿no? Me acuerdo que me metía a todos los grupos de Facebook que había y compartía mis artículos. Me acuerdo que le mandaba correos electrónicos a amigos que también tenían comunidades digitales, y así durante muchos meses, incluso podría decir años, trabajé para que mis publicaciones pudieran esparcirse. Entonces, yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer,
Pero, y por otro lado, yo confiaba en que lo que yo estaba escribiendo era valioso, ¿no? Entonces yo confiaba en que realmente esto, si alguien más supiera de esto, realmente habría gente evangelizando de una manera más cercana. Entonces, eso me parecía importante, que yo confiaba en lo que estaba haciendo, y se podría decir que después de unos 6 meses ya empezó a agarrar un poquito en el mundo digital se llama tracción. Tracción es cuando ya tu proyecto de alguna manera empieza a levantar vuelo por sí mismo y ya tú no tienes que estar compartiendo en todos los grupos y en todas las cositas para que alguien te lea, ¿no? Entonces yo creo que agarró tracción a los 6, 8 meses, que es rápido, ojo, ¿ah? Y yo creo que fue bastante rápido. Y después el crecimiento es exponencial, porque ya cuando la gente se encarga de compartir tus contenidos, y ya no es solamente uno, son cientos. Entonces el crecimiento se vuelve exponencial. Claro, claro. Y me estás medio que respondiendo lo que te iba a preguntar, porque es muy común conversar con amigos, con colegas, con otros evangelizadores y ver emprendimientos de evangelización que comienzan y que se van apagando al poco tiempo, ¿no? Es como que muchos emprendimientos digitales que mucha gente quiere comenzar con muy buena intención y con muy buena formación y con todo lo necesario para hacerlo, fracasan. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué fracasan muchos emprendimientos de evangelización, aún hechos desde la buena preparación y desde todo lo que hay que tener para hacerlo? Pero, ¿qué nos está faltando? Yo creo, Carlos, que nosotros seguimos el mismo patrón de por qué fracasan en general los emprendimientos digitales, que es porque creamos productos o servicios que nadie necesita y que solamente están en nuestra mente. Entonces, yo tuve la suerte de alguna manera de crear algo que no había y que la gente sí necesitaba. Pero yo no es que, y esta parte me la he saltado, no te la he contado, pero cuando me surge la idea de crear este proyecto digital, donde poner todas mis reflexiones y todo el material que yo iba creando, yo al día siguiente no abrí el blog, yo al día siguiente no abrí la página web. Yo empecé a enviar correos electrónicos a mis hermanos de comunidad para ver qué tal les parecía lo que estaba haciendo. Les mandaba un video y les explicaba cómo podían utilizarlo a su vez ellos en sus propias clases de religión. Y fui recibiendo feedback. Y ellos eran mi audiencia ideal, es decir, yo me quería redirigir a potenciales profesores de religión, a gente que tuviera un rol catequético en sus comunidades, en sus parroquias. Entonces, a esa gente yo le mandaba correos electrónicos. Y cuando empecé a recibir feedback positivo, opiniones positivas, como, oye, realmente me estás ayudando, realmente esto yo lo necesitaría en una página web, yo realmente me encantaría escucharte en un podcast. Cuando recibí esa información, yo recién abrí el proyecto. Entonces, esta es una fase donde tú validas las suposiciones que tienes en la cabeza. Y yo lo que veo en muchos evangelizadores digitales es que tienen la suposición de que todo el mundo necesita un proyecto de jaculatoria o sobre los padres de la iglesia, y al día siguiente abren una fanpage sobre los padres de la iglesia. Pero resulta que no le han preguntado a nadie si es que necesitan un proyecto sobre los padres de la iglesia, o si siquiera saben quiénes son los padres de la iglesia. Yo te apostaría que el 70% de los católicos piensan que los padres de la iglesia financian el Vaticano, una cosa así, ¿entiendes? Claro. Entonces, si es que no hacemos ese ejercicio y detenemos ese ímpetu, es lindo este ímpetu, estas ganas de crear el proyecto, pero hay que validar las suposiciones para que cuando lances el proyecto, inviertas dinero, inviertas tiempo, realmente lo hagas con la certeza de que sí hay una necesidad, sí hay un área de oportunidad
que nace de la necesidad y de la problemática de tu audiencia, no de tu cabeza o de la creencia que Dios te ha inspirado. Ojo, Dios inspira proyectos digitales, Dios inspira grandes iniciativas, estoy totalmente seguro, como a la Madre Angélica, etcétera. Pero eso no quiere decir que estas iniciativas, estas inspiraciones, no deban pasar por un proceso un poquito más metódico para validarla, para perfilarla, porque Dios no nos manda un manual de marketing, no nos manda un proyecto ya consolidado, nos manda una inspiración que nos tiene que inspirar, ¿no? Tiene que ser como una luz apacible que dirige nuestras acciones, pero que no nos dice, esto tiene que ser así, 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 por lo tanto ya, créalo mañana. No, pasemos por un proceso profesional para que esa inspiración, porque la gracia supone la naturaleza, o sea, Dios te está suponiendo que tú no vas a abrir la cosa al día siguiente, sino que la vas a pensar un poquito, ¿no? Entonces, exacto. Creo que es así. Fantástico. Y bueno, el primer paso entonces es la validación, pero también hay un paso posterior, ¿no? Que tiene que ver con la formación, con adquirir herramientas que nos faciliten este hecho de comunicar la fe a través de las redes, ¿no? En ese aspecto, sé que estás trabajando en un proyecto de evangelización digital para evangelizadores católicos. ¿Querés contarnos de qué se trata? Sí, la verdad es que es como un proyecto que nace a partir de toda la experiencia de Catholic Link, que ya son 10 años, ¿no? Entonces Claro. ya nos reunimos en el equipo y dijimos, a ver, muchachos, se vienen los 10 años, ¿qué podemos hacer? ¿Un concurso? O sea, estábamos lo que típicamente hace uno cuando ya va a cumplir muchos años, como celebrarlo, ¿no? Y por ahí que nos dimos cuenta de que lo mejor o lo más lindo que teníamos era la experiencia que habíamos ganado. Y ahí es donde dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos un programa donde cada uno hace un curso sobre su propia área? Y entonces la encargada de redes sociales, que es una experta en redes sociales, hace todo un desarrollo sobre redes sociales y evangelización. Yo hice toda una parte de cómo empezar un proyecto, una parte más de emprendimiento. La editora hizo algo sobre Google y cómo hacer que Google, llegue tráfico de Google a tu página web. Y así, cada uno armó un módulo y tenemos 9 módulos. Tenemos un programa que dura como 8 o 9 meses hacerlo, es casi como un máster. Y es para enseñarle a la iglesia toda la experiencia que tiene Catholic Link, pero Catholic Link evidentemente somos profesionales en comunicación, que hemos trabajado también en proyectos seculares, entonces somos expertos en comunicación. No es que estamos jugando a evangelizar, hay todo un proceso de contratación, etcétera. Entonces sí estábamos capacitados para armar todo esto y pues lo lanzamos con mucho miedo. Además estaba cayendo la pandemia. Pues la pandemia pues iba a generar todo un cambio a nivel de los usos y las costumbres que tiene la gente en el mundo digital. Entonces realmente no sabíamos si iba a tener éxito o no, y gracias a Dios tuvo muchísimo éxito. De hecho este año hemos lanzado la segunda edición del programa de evangelización digital, y también hemos tenido la misma cantidad de alumnos. O sea, estamos realmente felices con esto. Es una experiencia muy linda. Qué bueno, sin duda. ¿Y qué crees que cuando mirás, digamos, el panorama de lo que de nuestra manera de evangelizar en las redes, ¿cuál crees que es nuestro talón de Aquiles? O sea, ¿qué estamos descuidando a veces al querer evangelizar en las redes? Algo que yo pienso es que, un talón de Aquiles de todas maneras es pasar de la inspiración a la acción sin un proceso profesional, que en este caso nosotros enseñamos Design Thinking, que es un pensamiento de diseño que simplemente te da unos pasos para validar las suposiciones y crear un proyecto que simplemente nazca de las necesidades de tu audiencia, ¿no?
Ese me parece que es un problema, pero ese problema nace porque no somos cuando alguien dice, pucha, quiero crear un proyecto sobre la Virgen o para enseñar a rezar, automáticamente decimos, esto le tiene que gustar a todo el mundo porque es de Dios. Entonces, yo creo que como, no sé, un proyecto de la Virgen siempre va a ser bien. Yo estoy de acuerdo, pero esa manera de pensar, esa presuposición genera que no pongas cabeza y no le dediques tiempo a pensar realmente la misión, la visión, tu proyecto, qué características, cuáles son tus objetivos. Como que nos saltamos todo el elemento profesional porque esto le tiene que gustar a la gente porque es de Dios. Yo estoy de acuerdo con esa frase, pero esa frase no quita que tengas que hacer un proyecto un poco más elaborado. Porque en el fondo la gente saca el proyecto, no tiene estrategia, no tiene tácticas y simplemente se cansa. En un momento copia lo que otros están haciendo y finalmente se agota, ¿no? Y otro punto que creo que cojeamos un poco es que nos enamoramos del contenido. Es la misma lógica. Si es de Dios, realmente no importa si la página web es bonita, no importa si las formas no son agradables, porque el mensaje es potente. Yo estoy de acuerdo que el mensaje es potente, pero la gente no va a leer el mensaje si es que no ve que ese mensaje tiene un mínimo o un estándar o un mínimo aceptable de calidad audiovisual para que ese mensaje se lea. Si es que el contenido es el rey, yo diría que las formas son el mayordomo, pero tú nunca vas a llegar a encontrar al rey si es que el mayordomo no te guía en ese palacio enorme que es el mundo digital. Entonces, no despreciemos al mayordomo. El mayordomo es realmente muy, muy importante. Entonces, yo algo que promovemos mucho en Catholic Link son entender elementos de estética, tratar de darle a lo que hacemos un mínimo de calidad, porque ya la gente y los millennials y los centennials ya están acostumbrados a un nivel de calidad audiovisual que si tú haces un contenido lindísimo, pero realmente es un video mal hecho o está en una página web que da pena, nadie lo va a ver. Entran un segundo a tu página web, la ven más o menos mal hecha y salen. O sea, no te dan ni siquiera 3 segundos para leer el título, porque así es como funcionan los centennials, así es como funcionan los millennials, y imagínate ya los nativos digitales, ¿no? Entonces, hay que ponernos a la altura de ese desafío audiovisual. Claro. Y como para completar un poquito la pregunta anterior, entonces, ¿cuál es el foco? Entre paréntesis, me encantó la analogía, lo del mayordomo y el rey. Te la voy a tomar prestada porque me encantó. Perfecto. Pero sí, excelente. Pero, ¿cuál sería el foco donde tenemos que prestar una atención especial al momento de querer compartir nuestro mensaje en las redes? El foco está en la audiencia, Carlos. Yo creo que la audiencia tiene la información más valiosa que tú te puedes imaginar para que tú puedas crear contenido que realmente impacte, toque, sea apostólico y finalmente genere la viralidad suficiente para que el proyecto crezca. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque en el fondo, actualmente en el mundo digital, ¿cuál es la clave? La clave es la creación de contenido. La gasolina del mundo digital es el contenido. Es un compromiso con la creación de contenido, que no tiene que ser frenética, pero sí tiene que ser constante y periódica. Entonces, si es que tú creas, ¿cómo vas a crear contenido? Porque así como creamos proyectos y de la inspiración pasamos a la acción, cuando creamos contenido pasamos por la misma tentación de que se nos ocurrió cualquier cosa y al día siguiente la estamos publicando. Pues es mucho mejor realmente tener un encuentro con tu audiencia, generar encuestas, generar un encuentro a través de Zoom, preguntarles qué necesitan, empatizar con ellos, y ahí vas a tener una cascada enorme de contenidos durante todo un año.
para crear contenido valioso y que realmente toque el corazón de tu audiencia. Pero si es que tú no haces este paso y simplemente de tu inspiración pasas a la acción, algunas cosas pues te va a ir bien y otras cosas pues te va a ir muy, muy mal. Entonces me parece que un método más fácil y más acertado sería recomendarles esto, ¿no? Perfecto. Mira, aquí me llega una preguntita de Juan Lovera, que nos escribe desde Asunción, en Paraguay, y él nos pregunta, bueno, te resumo brevemente lo que dice en el mail, que él intentó comenzar un proyecto de evangelización, pero tuvo muchos problemas con su párroco y con el obispo que no lo comprendían. Dice, en ese caso, ¿qué puedo hacer? Pregunta. Ese es un punto, Juan, te cuento que eso es algo que le pasa, no solamente te ha pasado a ti, sino que le pasa a muchísimas personas, le pasa a muchísimos religiosos especialmente, que sus autoridades no entienden la relevancia que tiene el apostolado digital y prácticamente piensan que están perdiendo el tiempo y por no decir que podrían perder hasta el alma, o sea, para muchas personas estar en Facebook está al borde de estar navegando en pornografía, una cosa así. Suena fuerte, pero de verdad, Carlos, hay muchas personas que muchas personas mayores que piensan eso. Entonces, yo creo que esta pandemia, Juan, creo que ha sido una ocasión para que esas personas, esas autoridades, repiensen un poquito sus posiciones, porque ahora todo lo tenemos que hacer por digital, o sea, ahora toda la evangelización prácticamente se volvió digital de la noche a la mañana. Entonces yo creo que este es el contexto perfecto para recabar un poquito de buenos argumentos y volver a conversar de la manera más serena y siempre, si es que tú tienes algún tipo de relación de obediencia con esta persona, pues siempre respetando eso y hablando como hijo, pero sí hay que conversarlo y sí hay que ponerlo sobre la mesa de nuevo. Yo creo que el contexto es propicio para que esas personas se den cuenta de que realmente la evangelización digital y la evangelización no digital ya no hay ninguna división y va a ser una realidad híbrida. El evangelizador offline que no tiene WhatsApp, que no tiene página web, que no tiene Instagram, que no tiene tal, prácticamente no es un evangelizador, porque esa es la manera como tú te vas a comunicar en el futuro con la gente. Asimismo, el que solamente es digital y no promueve un encuentro con Jesús Eucaristía, pues tampoco me parece un evangelizador completo. O sea, la realidad es híbrida. Y la evangelización se va a volver híbrida. Yo creo que con esos argumentos una persona sensata va a reflexionar 2 veces antes de decirte que no empieces ese proyecto. Ojo, de repente tu proyecto también era malo, o sea, hay muchas posibilidades, no le echemos la culpa solamente a las autoridades, pero creo que sí hay una tendencia de descalificar las iniciativas digitales simplemente por miedo a lo nuevo. Claro. Pero no tenemos que perder de vista en esto que hoy se habla del continente digital, ¿no? Como que hay gente que habita allí y que por lo tanto hay que ir allí como lugar de evangelización, como lugar de misión, ¿no? La verdad creo que no podemos dejar de ver eso. Pero es cierto que hay diferentes miradas y tal vez a mucha gente todavía le cuesta ajustarse a esta nueva realidad, ¿no? Y hablemos un poco de redes, porque hay muchas redes. Yo te he escuchado alguna vez decir que hay algunas que ya están medio en desuso o en decadencia, o que mientras otras van subiendo. Me gustaría que habláramos de eso, por ejemplo de Facebook. ¿Qué pensás de Facebook? A ver, yo creo que si es que tuviésemos que abrir un nuevo proyecto de evangelización digital, creo que hay que estar en Facebook, creo que hay que estar, por ejemplo, en Facebook y en Instagram, me parecen muy importantes. Después yo pensaría si estar en YouTube, si estar en TikTok, si estar en Twitter,
Pero hablemos de Facebook. Todavía Facebook es la red social con más personas en el mundo, ¿de acuerdo? Pero la tendencia que se puede ver es que ya los jóvenes no están utilizando tanto Facebook, cada vez están abandonando esta red social, y las personas que quedan son tal vez un poquito mayores, son las personas que no tienen Instagram, porque prácticamente todo el mundo está yéndose a Instagram. Eso no quiere decir que no haya que estar en Facebook. Claro que hay que estar en Facebook porque todavía hay un grueso enorme de gente que está en Facebook. Pero si es que tu estrategia va a ser prioritariamente Facebook, en 5 años vas a tener un problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde pondría mi estrategia? Yo centraría mi estrategia, por ejemplo, en Instagram, que es la red social donde cada vez hay más personas y la tendencia todavía no está en declive. Entonces tienes 5 o 10 años para armar toda tu estrategia poniendo como base Instagram. Pero, como te digo, hay que estar en Facebook, hay que publicar en Facebook, pero si me preguntas dónde poner la estrategia, dónde poner todo el esfuerzo, porque la verdad es que, Carlos, no podemos poner el esfuerzo en todas las redes sociales, porque si no seríamos un pulpo o tendríamos muchísimo dinero, ¿no? Para contratar a muchas personas. Entonces, esto no se trata de si estar o no estar, se trata de dónde poner el foco. Y el foco creo que actualmente para un proyecto que apunta a personas de 20 hasta los 40 años, no creo que debería estar en Facebook el foco. La presencia sí, pero de repente una presencia secundaria. La primera debería estar en Instagram, que como digo es una red social que sigue pujante, ¿no? Claro. Y de repente, ¿qué tips nos podrías dar para compartir la fe en Instagram, por ejemplo, o en TikTok, que es otra red que, bueno, yo no conozco mucho, pero que veo que está andando muy bien, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Sí, a ver, algunos tips es que el contenido orgánico, por orgánico me refiero a cuando tú haces una publicación, ¿a cuántas personas el algoritmo se las muestra? En TikTok es enorme el alcance orgánico. Cuando tú haces una publicación y tienes 10 seguidores, de pronto puedes hacer que la publicación sea viral y te sigan, y esa publicación le llegue a 5,000, teniendo 10 seguidores, ¿no? Esa es una cosa que no existe en Instagram. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de gente y hay tal cantidad de formato que el algoritmo, con justa razón, tiene que dividir esos contenidos para una cantidad determinada de personas, porque el muro de los usuarios no es infinito, o sea, solamente van a haber 3 o 4 o 5 o de repente 10 publicaciones al día. Entonces, pero hay cientos de miles de publicaciones. Entonces el algoritmo tiene que colocar efectivamente delante de los usuarios aquellas que el algoritmo piensa que son las más relevantes. Entonces, el alcance orgánico en Instagram es muy bajo y el alcance orgánico en TikTok es muy alto porque es una red social nueva, porque no hay tanta gente, porque no hay tantos formatos. En Instagram tienes guías, publicaciones, reels, IGTV, stories, o sea, tienes como 10 maneras de crear contenido en Instagram. Entonces, es natural que el algoritmo sea mucho más restrictivo en Instagram. Entonces, TikTok sí es una red social para crecer rápido y sí puede ser muy interesante. Dicho esto, Instagram actualmente es más fuerte que TikTok, es más grande que TikTok. La mayoría de personas está en Instagram y no todavía en TikTok. En TikTok normalmente creo que todavía estamos subiendo de edades, pero deben ser desde los 15 años hasta los 30, pero en Instagram realmente pues hay personas ya de 35, 40, o sea, es más amplia, ¿no? Entonces, en base a estos datos, uno tiene que tomar las decisiones. Instagram es más fácil de crear, el crear contenido en Instagram es más fácil, porque en TikTok tiene que haber música, tiene que haber, no baile necesariamente, pero sí es un trabajo creativo muy fuerte en TikTok. TikTok es para potenciar la creatividad, y a mí me encanta TikTok, pero hay que meterle cabeza. En Instagram puedes grabar un video haciendo una reflexión y punto.
En TikTok haces un video grabando una reflexión y simplemente no te va a mirar nadie. ¿Por qué? Porque tienes que poner la musiquita, porque tienes que poner los efectos, porque la manera que te encuentren en TikTok, la búsqueda se hace a través de los efectos, a través de la música. De alguna manera, lo que son los hashtags en Instagram son los efectos y la música en TikTok, porque es una red social pensada para que te encuentren a través de quién está usando la misma música que tú, quién está usando los mismos efectos que tú. Es una manera de pensar distinto, pero pensada para que la creatividad sea lo más preponderante, ¿no? Entonces, ahí tienes otra diferencia de la dificultad de creación de contenidos para TikTok y para Instagram. Para Instagram es más fácil, TikTok requiere un poquito más de versatilidad y ser un poco más ducho en el uso del mundo digital. Qué bueno. Mira, acá me llega otro mensaje a través del WhatsApp de una catequista que es de aquí de la parroquia de mi barrio. Se llama María Angélica y dice que escuchándote le dan muchas ganas de comenzar algo, pero no sabría cómo. ¿Qué pista le podrías dar? Yo creo que una primera pista siempre va, algo que hablo en mis cursos, es que hay una etapa donde uno recibe un don, ¿no? Y creo que tienes que mirar tu historia personal, tienes que mirar dentro de ti cuáles son tus hobbies, qué es lo que te apasiona, y vas a ver que el Espíritu Santo probablemente haya sembrado semillitas a lo largo de tu vida. De repente puedes hacer, es algo que te gusta mucho, es el tema de familia, y de repente tu corazón arde cuando piensas en formar novios, y de repente eres psicóloga, entonces pues harías un match genial. Y por otro lado, siempre hay que pensar no solamente en esta parte de inspiración, de cómo Dios ha sembrado también en nuestras capacidades, sino también es lo que necesita el mundo, ¿no? A mí me parece muy interesante. Hay un famoso cuadrito que se llama el Ikigai, que es un cuadrito japonés. Es un concepto, no es una práctica religiosa, nada, es un concepto para encontrar tu lugar en el mundo, ¿de acuerdo? Y son como cuadros, son como círculos concéntricos, y uno es aquello para lo que eres bueno, el otro es aquello que los demás valoran de ti, el siguiente es lo que el mundo necesita, y el último es aquello en lo que te sientes más feliz, ¿no? Porque a veces eres bueno en algo, pero no necesariamente es lo que te hace feliz. Yo soy bueno para el marketing, pero creo que lo que más me hace feliz es la educación. Entonces yo he mezclado marketing con educación y he encontrado ahí, que además creo que el mundo necesita la iglesia necesita un poco de marketing, y por otro lado es lo que la gente valora en mí. Entonces mi Ikigai, ese centro donde se reúnen todos los círculos, yo lo he encontrado en enseñarle a la iglesia católica algunas herramientas de emprendimiento y marketing. Y la verdad es que me siento desplegado. Entonces tú también puedes hacer realmente delante de una pizarra, pones los 4 círculos y tratas de encontrar ese Ikigai, ese centro, ese tu lugar en el mundo. Me parece una herramienta, es solamente una herramienta, ojo, pero me parece útil y a mí me ha servido. Entonces, si te ayuda, sería lindo. Claro. Bueno, sabemos que además también haces consultorías y asesorás a muchos proyectos. Si algún amigo que está escuchando quisiera conectarse contigo, ¿cómo te ubica en las redes o en algún mail que quieras darnos? La mejor manera es seguirme en Instagram y de repente mandarme un mensajito por Instagram. Y mi Instagram es @martieda. Yo me llamo Mauricio y mi apellido es Artieda. Entonces @m_artieda, y ahí me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito, pueden ver el contenido que voy publicando. Entonces, eso puede ser lo mejor, Carlos.
Fantástico, fantástico. El proyecto de evangelización digital, el programa ya empezó, pero seguramente va a haber otros, ¿no? Para los amigos que quieran sumarse más adelante. Ya empezó el programa de evangelización digital, pero en agosto voy a lanzar el programa del emprendedor digital católico, que es un programa para aprender a crear proyectos sostenibles. Es un proyecto que de alguna manera te enseña a generar donaciones, a vender un producto, a hacer algo que necesitas para poder evangelizar, porque realmente los proyectos de evangelización, y de repente no hemos hablado mucho de esto, pero cuando un proyecto de evangelización crece, las cosas cuestan, las plataformas cuestan. Entonces, si es que no tenemos un plan económico, probablemente vamos a tener problemas. Entonces, bueno, este es un programa más hacia el emprendimiento y el marketing, ¿no? Pero es también bastante útil y también sirve para proyectos sociales, no solamente para proyectos explícitamente de evangelización, sino para lo que yo le llamo proyectos con alma católica, ¿no? Porque las empresas también pueden ser cristianas y sanas y positivas y tener un impacto lindo en el mundo, vendiendo productos, o sea, haciendo una comercialización normal, ¿no? Pero tiene principios cristianos, entonces eso me apasiona también y es algo que trato de promover en este programa. Claro, me parece genial, ¿no? La definición, ¿no? De un negocio con alma cristiana. Yo puedo vender empanadas o pizzas, pero hacerlo desde un lugar donde también los valores en los que creemos se reflejen, ¿no? Y para eso también necesitamos a veces alguna orientación. Así que, bueno, va a estar buenísimo que vamos a estar atentos también entonces para cuando esté ese nuevo programa, porque, claro, no hemos hablado, tenés razón, del tema económico que muchas veces tiene que sostener nuestros proyectos, pero bueno, nos quedará para una próxima nota entonces. Sí, claro, feliz Carlos, yo feliz, en serio. Sí, realmente da gusto escucharte. Es un tema donde muchos no sabemos y nos viene muy bien aprender de alguien que ya ha desarrollado tanta experiencia como tú, ¿no? Así que, bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo, se nos hizo cortito el programa, pero realmente creo que fue muy bueno para nuestra gente. Y estoy seguro que más de algún amigo se va a conectar contigo para el próximo proyecto o para varios. Igual, yo les recomiendo muchísimo visitar Catholic Link porque, bueno, estoy seguro que muchos ya lo conocen, ¿no? Pero allí yo muchas veces me paso horas mirando artículos y porque hay una variedad tan grande de cosas que nos sirven a los que trabajamos en la catequesis, en la evangelización, que es fantástica, ¿no? Así que también te felicitamos a vos y a todo el equipo por el portal, por la página, que es fantástica. Carlos, muchísimas gracias. Yo les mando a todos un fuerte abrazo y nada, te felicito también por este programa, que yo sé que llega a tantas personas y está haciendo tanto bien y nada, siempre muy contento y muy honrado de que me invites y de que me consideres. No, la verdad que un placer tenerte, fue realmente muy lindo, pero vamos a seguir en contacto para el nuevo proyecto y para que podamos seguir aprendiendo y en cierta medida también abriendo un poco nuestras cabezas a otras realidades, pero que hoy son tan necesarias. Así que un abrazo enorme, querido Mauricio, nos seguimos encontrando, seguimos en contacto y, queridos amigos, espero que haya sido de bendición, que alguna idea te mueva, te sirva, te inspire para buscar servir al Señor con una nueva manera, con nuevas herramientas. Ahora nos despedimos, pero la semana que viene nos volvemos a encontrar. Que nuestro buen Dios te bendiga, te proteja, te guarde en la palma de su mano. Y cuando volvamos a encontrarnos, allí estaremos la semana que viene, a esta misma hora, por este mismo canal. Dios te bendiga. Abrazo.
levántate y sonríe.